Con su permiso, diputado presidente. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Este reconocimiento constitucional debe verse traducido en políticas públicas que permitan el pleno goce de los derechos de nuestros hermanos indígenas. De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el INEGI, existen 15.7 millones de indígenas, de los cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como tal, aun cuando hablan solamente español. Esta población en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, territorio y cultura. Su diversidad y cultura se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada región. Al día de hoy en México existen 68 lenguas indígenas de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes, según el catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Cada una de estas variantes es en sí mismo un tesoro cultural para todos los mexicanos, razón por la cual hace poco más de una década se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin dejar de reconocer las enormes aportaciones que tanto la ley como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas han hecho por los pueblos indígenas de nuestro país, y en ánimo de seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro marco jurídico internacional y constitucional, es necesario hacer un ejercicio de evaluación a la luz por lo menos 10 años de su vigencia. En Nueva Alianza, congruentes con nuestra vocación democrática e incluyente, reconocemos en las lenguas indígenas, además de su valía cultural, también reconocemos que casi 7 millones de mexicanos se expresan y desarrollan su vida a través de una de las 364 variantes de lenguas indígenas. Reconocemos que el Estado mexicano debe seguir avanzando y mejorar los mecanismos para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad. La propuesta de reforma que ponemos a consideración de esta soberanía tiene 4 objetivos fundamentales. El primero, acceso a la justicia en lengua materna. Segundo, garantizar el respeto a estos derechos en el territorio nacional. Tercero, actualizar las nomenclaturas en la ley e incorporar al Instituto Nacional de Antropología e Historia al órgano de gobierno del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es donde se diseñan las políticas públicas en esta materia. Estas propuestas buscan a su vez que en nuestro país los derechos indígenas sean garantizados en todas las áreas de la vida pública, sin importar si están en su comunidad de origen o fuera de ella, y que las instancias correspondientes respeten de manera efectiva estos derechos. La justificación de esta propuesta de reforma se sustenta en 3 pilares. Primero, la necesidad de armonizar nuestras leyes nacionales con la propia Constitución. Segundo, reglamentar nuestra propia Constitución. Y el tercero, el más importante, que consiste en dar respuesta a una realidad apremiante, porque según datos del programa de excarcelación de presos que ejecuta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2012 fueron encarcelados injustamente 8.502 indígenas por no poder defenderse, pues no entienden el español y no contaron en ese entonces con un intérprete frente al Ministerio Público. Dicha institución solo pudo liberar 1,000 personas, quedando un amplio número en afectación. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos fundamental seguir avanzando en la construcción de nuestra democracia, seguir avanzando en la construcción de una verdadera democracia para nuestro país. Esto
solamente podrá ser posible si el marco jurídico promueve justicia y equidad para todos. En materia de derechos indígenas, aún tenemos una gran deuda ancestral con nuestros hermanos. Por eso consideramos que esta iniciativa es una oportunidad para seguir construyendo el México que queremos y merecemos todas y todos los ciudadanos. Por ello solicitamos respetuosamente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso su apoyo decidido a favor de la justicia para nuestros hermanos y hermanas indígenas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.